clase. Entonces, buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar una temática más abordando la parte biológica, ¿listo? Entonces vamos a tratar las células y algunos de sus componentes para conocer en qué se fundamenta la célula y cuál es la importancia que radica en la vida, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a recordar es que la célula es la unidad básica, es decir, a partir de ella es que vamos a tener la proliferación de la vida, ¿listo? Entonces, la célula, dentro de todos los organismos vivos, es el concepto más básico. Obviamente, la célula en su interior está compuesta por otras pequeñas partes, pero la establecemos como unidad básica por la siguiente razón, porque es la unidad funcional. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las células cumple una función específica. Y lo más importante es que esos orgánulos que tienen adentro le permiten a ella actuar como una unidad viva, es decir, crecer, nacer, reproducirse y cumplir funciones vitales. ¿Listo? Y cuando yo aglomero muchas células, me ofrecen la capacidad de tener una función estructural. ¿Listo? Es decir, que yo puedo tener diferentes células de un mismo tipo y eso me puede formar un tejido. Ese tejido me forma un órgano y así posteriormente yo puedo tener todo un ser vivo a partir de una célula. ¿Listo? Entonces las tenemos de diferentes tamaños que van desde células muy pequeñas llamadas bacterias hasta animales o plantas de gran tamaño como nosotros o como animales más grandes. ¿Listo? Por eso sí es la importancia. Ellas se encuentran en todo sistema que esté vivo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el día de hoy una pequeña historia de la célula. El primero en determinar qué era una célula fue este señor con una excelente vista de águila que se llamó Robert Hooke. El que hizo, él observó en 1665, observó sobre un corcho de esos con los que se tapan las botellas de vino, observó con unas pequeñas lupas y unos pequeños aumentos, observó que en la parte que se empezaba como a descomponer un poco, le llamó la atención eso y empezó a observar y observó que el corcho estaba formado por unas pequeñas reticulitas, como por unas partículas que se repetían una y otra y otra y otra vez. Entonces él fue el que acuñó el término de células, las llamó células a esas partículas que él observó y que se repetían en todas las dimensiones. ¿Listo? Entonces, esas pequeñas celdas, que célula significa celda, incluso en inglés célula es cell, que está también asociado con celda. ¿Listo? Entonces, esas pequeñas celdas, estos pequeños espacios donde él observó que había algo, las llamó células. Más adelante, alrededor del 1683, Anthony van Leeuwenhoek construyó el primer microscopio simple. ¿Listo? Entonces, Hooke observó con lupas, observó hacia ojo de águila, por así decirlo. Pero ya Anthony van Leeuwenhoek aprovechó todo y creó toda una instrumentaria que le permitía observar y enfocar, miren, hasta una imagen aumentada 200 veces. ¿Listo? A través de la cual observó que había organismos unicelulares. Entonces él cogió el microscopio, pero ahorita lo aumentó para poder ver 200 veces algo muy pequeño. Cuando lo aumentó, descubrió que las pequeñas células que había observado Hooke tenían movimiento y cumplían con funciones, se movían, no se quedaban quietas, estaban vivas. Al observar esto, ya determinó que esas células no eran retículas quietas, sino que eran organismos vivos unicelulares, y los determinó unicelulares, es decir, una sola celda forma un sistema vivo, ¿listo? Y ese proceso, esa capacidad de observar, nos llevó a tener hasta la fecha desarrollos en la biología y en el campo de la biología celular, debido a que ese desarrollo microscópico ha permitido cada vez enfocar partes de la célula y observar la función de las mismas en el tiempo. ¿Listo? Entonces, con base en eso, con base en ese mini resumen que tenemos de la célula, luego veremos cómo se compone el microscopio y todas las partes, pero con eso se formó algo llamado la teoría celular, es decir, una teoría que explica el cómo funcionan las células y qué reglas siguen las células.
Entonces, se establecieron 5 postulados para la teoría, cada uno de ellos abordando una pequeña parte de este. Entonces, el primer postulado dice: las células se producen a partir de otras células. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que una célula debe ser generada por otra célula. Así como la energía no se creaba de la nada, solo se transformaba, las células no nacen de la nada. Una célula tiene que nacer de otra célula. ¿Listo? Entonces, la célula, por tanto, cumple una función reproductiva. Es una unidad que puede reproducirse. Y ya sea un organismo unicelular o pluricelular, tiene la propiedad de reproducir sus células. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que, miren esta parte, los organismos pluricelulares y unicelulares se dividen para dar origen a otro organismo. ¿Listo? Eso nos lo vamos a conocer como meiosis y mitosis. La mitosis y la meiosis son los procesos donde se separan las células para dar nuevas células hijas. Ya vamos a ver la connotación de cada una de ellas. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos esa parte. Recordamos entonces, las células se reproducen de otras células, siempre. Y eso nos lleva a que de un organismo unicelular yo puedo obtener organismos pluricelulares. ¿Listo? Ahora, el segundo postulado que debemos tomar en cuenta es que todos los seres vivos están compuestos por células. Todo ser que esté vivo tiene como estructura base su organismo células que lo componen. ¿Listo? Cuando se observó el microscopio bacterias, ¿listo? Bacterias, tejidos de un cuerpo, una planta, resulta que todos y absolutamente todos ellos estaban compuestos por células. ¿Listo? ¿Qué varía? Que cada célula, de acuerdo al lugar donde se tome, o a la planta, o a la bacteria que tenga, cada célula tiene una diferenciación clara. Cada una de las células es diferente en cada tejido, pero en general, cada una de ellas cumple con la misma, como con el mismo esquema, tienen los mismos organelos en el interior. ¿Listo? Entonces, el tercer postulado que tomaron fue el siguiente. El tercer postulado fue: las células, por tanto, si están en todos los organismos vivos y además de eso y presentan diferentes funciones, las células son la unidad funcional de los seres vivos. ¿Qué quiere decir que sean la unidad funcional de los seres vivos? Es decir, que ellas son las que hacen las funciones básicas que nos transmiten la vida. ¿Listo? Entonces, como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo la respiración. O sea, antes de respirar con el sistema pulmonar y el sistema respiratorio, las células también necesitan hacer esa respiración a nivel microscópico, a nivel celular, la hacen. ¿Listo? También realizan funciones de nutrición, reproducción, y todas las células que nosotros hacemos como organismos macro, las células también la hacen. Entonces son organismos vivos y sus funciones son las funciones que nosotros tendremos como organismo macro. ¿Listo? Entonces, más o menos, pensemos, lo mismo que hago yo es lo mismo que hacen las células. Eso mismo nos va a ayudar a desarrollar esos conceptos. Siguiente postulado. Dice que las células son unidades, o son las unidades genéticas de los seres vivos. ¿Qué quiere decir? Como las células se reproducen y una célula genera una célula hija y esa célula hija genera otra y así sucesivamente, las células son las unidades básicas que me permiten a mí transmitir los rasgos genéticos. Por eso son las unidades genéticas. ¿Qué quiere decir esto cuando yo digo unidades genéticas? Es decir, que la información genética contenida en una célula, lo que incluye tipo de célula, tamaño de la célula, alguna malformación en la célula incluso, o alguna característica de la célula, ella se la traspasa a la siguiente célula y esa célula a la siguiente, hacia la siguiente, a la siguiente. Eso es transmitir información genética. ¿Listo? Y es por esa razón que nos permiten también transmitir material genético de nosotros. Luego, ahorita veremos en qué parte del organismo encontramos esas células. ¿Listo? Finalmente tenemos que incluso puedo yo transmitir alguna enfermedad, porque las enfermedades genéticas o degenerativas también se pueden transmitir de una célula enferma a otra célula hija, la cual va a estar enferma, por ejemplo.
¿Listo? Finalmente, el último postulado de todos tenemos, dice, las células tienen la misma composición química. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo una célula cualquiera de un tejido y la comparo con otra célula de ese mismo tejido, ambas deben ser iguales. Ambas presentan la misma estructura, tanto morfológica, es decir, las mismas capas, membranas y todo el tejido interno, pero además de eso deben tener la misma composición química, y esa composición química destaca por las macromoléculas, cuales principalmente que tienen los mismos carbohidratos, los mismos lípidos, las mismas proteínas y los mismos ácidos nucleicos en su interior. ¿Listo? Bueno, hasta ahí como vamos. Recordando entonces rápidamente los postulados que tenemos, recordémoslos así rápidamente. Primero, las células se reproducen a partir de otras células, ¿listo? Segundo de ellos, todos seres vivos están compuestos por células. Todas las células cumplen una función, todas las células transmiten, entre ellas nos pueden transmitir información genética y todas presentan por tanto la misma composición, ¿listo? Entonces siempre vamos a tener la misma composición entre un mismo tipo de células. Estos son los 5 postulados sobre los cuales se fundamenta la teoría celular, la teoría que me dice cuál es el comportamiento de las células. Ahora vamos a ver algunos datos curiosos de las células en el sistema como tal. Entonces, lo primero que vamos a ver es, todas las células están formadas por unas partecitas pequeñas, unos llamémoslos componentes internos o componentes pequeños. Esos componentes yo los voy a llamar como organelos, organelos celulares. Así como yo tengo órganos en el interior de mi cuerpo, pues las células tienen en su interior organelos celulares, ¿listo? Que son componentes que cumplen funciones específicas para la célula, ¿listo? Cada organelo celular, así como órganos en nuestro cuerpo, cumple con funciones características para el funcionamiento de la célula. Y aquí comparamos dos células. La célula de la izquierda es una célula animal y la célula derecha es una célula vegetal. ¿Listo? Vemos el listado de componentes que tienen y vemos que casi todos los componentes presentes están en ambos tipos de células. Eso nos lleva a nosotros a pensar que efectivamente todas las células tienen la misma composición o la misma morfología similar. ¿Listo? ¿Qué cambia en este caso? Observemos que lo único que nos cambia aquí es esta que se llama que la célula vegetal tiene membrana celular, pero además no tiene pared celular y además presenta algo llamado cloroplastos. Listo, y una gran vacuola central. Ya cuando lleguemos a funciones celulares vamos a ver detenidamente para qué sirven esas partes como tal. Listo, pero les adelanto, la célula vegetal, como requiere protegerse de su exterior, proteger su entorno, pues la planta no tiene movimiento, entonces requiere protegerse, ella crea una pared que la recubre para darle estabilidad y darle rigor y de paso generar protección de la célula, es decir, que no ingresen partículas extrañas para lastimar la célula. La célula animal, como tiene movimiento, ella genera otro tipo de respuestas, por eso no requiere pared celular, porque al tener pared limitaría el movimiento, sería un movimiento rígido. Y hacer un movimiento rígido tendremos que invertir más energía y probablemente causar daños a la hora de romper la pared celular, ¿listo? Pero entonces veamos de qué se compone principalmente una célula. La célula está compuesta principalmente por un núcleo, ¿listo? Miremosla, aquí está, es este de aquí, que es exactamente igual al que tiene una célula animal, aquí está, ¿listo? Dentro del núcleo yo voy a tener el nucleolo. El núcleo es la zona donde probablemente yo encuentro el material genético, y el nucleolo es la parte del núcleo donde tengo yo albergados los cromosomas y todo el material genético la mayor parte del tiempo mientras no esté en el proceso de reproducción o de división celular. Tenemos los dos retículos endoplasmáticos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Ellos hacen las veces de sistema digestivo de la célula. ¿Listo? El citoesqueleto, que como su nombre le indica es un soporte, un esqueleto, así como nuestro hueso es un soporte para la célula, y es una red de microtubillos y membranas que se encuentran distribuidas por toda la célula y que la mantienen firme, le mantienen ese soporte que ella necesita.
El citoesqueleto está vinculado a algo que lo vamos a ver de una vez y lo vamos a bajar acá, es el citoplasma. ¿Listo? El citoplasma es el líquido o todas las sustancias en estado líquido o coloidal que se encuentran dentro de la célula. Entonces, el citoesqueleto es como el soporte, como la estructura, y todo lo que esté ahí adentro disuelto en la célula, todo ese líquido y coloide o gelatinoso que se encuentra dentro de la célula lo vamos a llamar citoplasma. ¿Listo? Entonces, el citoesqueleto soporta el citoplasma y en el citoplasma están nadando todos los organelos celulares. El núcleo del aparato de Golgi, todos ellos están inmersos en una sustancia que nosotros llamamos citoplasma. ¿Listo? El citoplasma se encuentra delimitado o evitamos que se salga, por eso se forma la célula, algo que se llama membrana plasmática. La membrana plasmática es la membrana que limita la célula del exterior. ¿Listo? Esta es la membrana plasmática, lo limita del exterior. ¿Listo? Y la membrana plasmática nos permite a nosotros el intercambio con el exterior. O sea, no es una membrana totalmente cerrada, no es una bolsa que se sella y ya no permite el paso de nada, no. Es una membrana, por eso el nombre, membrana, que tiene algunas especies de intercambiadores en su estructura que le permiten a la membrana que algo llegue, ella analice si va a salir y si analiza que es correcto, que puede salir de la célula, ella lo saca del sistema. Asimismo, si un nutriente llega al exterior, toca la célula, ella determina qué tipo de nutriente es, lo absorbe y lo deja pasar. Si no es un nutriente indicado o no le han dado la orden de que lo ingrese, ella evita el ingreso. ¿Listo? Después de eso tenemos los lisosomas. Los lisosomas se encuentran dispersos en el citoplasma y los lisosomas me permiten a mí dañar o degradar moléculas que ya han sido destinadas a destrucción. Digamos que por X o Y razón una partecita de la célula se dañó. El lisosoma, el que llega ahí, empieza a comerse esa parte, mientras en otro lado estoy creando una nueva organelo celular que lo reemplaza. ¿Listo? El complejo de Golgi. El complejo de Golgi es un sistema que se encuentra aquí, es como una especie de cadenita o sí, cintilla, y en el complejo de Golgi se encuentran una serie de sustancias y enzimas que me permiten a mí empezar a estructurar y a filtrar, depurar todo lo que hay dentro de la célula. ¿Listo? La mitocondria como vamos viendo por aquí, la mitocondria, voy a pasar aquí, la mitocondria es la encargada de producir la energía celular. ¿Listo? Y ya el peroxisoma se encarga de oxidar sustancias y el ribosoma se encarga principalmente de obtener proteínas y fabricar nuevos componentes celulares. ¿Listo? A grosso modo es ese, pero vamos a ver que yo puedo dividir esto y lo puedo obtener de dos tipos de grupos de sistemas celulares de organelos. Tenemos los organelos extracelulares, que son los que yo voy a decir que encuentro por fuera de la célula y son conocidos como pared celular, membrana celular o plasmática, cilios, flagelo, cápsulas o pil. ¿Qué es cada uno de ellos? Entonces vamos a dibujar y para qué sirven. Lo primero es que yo voy a tener una célula, ¿listo? Voy a tener, decidí formar una célula, entonces formo mi sistema celular. Acá dentro hay unos organelos, los de afuera son extracelulares, los de adentro son los intracelulares, entonces acá tengo los organelos intracelulares. Es decir, dentro de la célula. Ahora sí, lo que está por fuera, lo primero es la membrana, esta capita que la separa. Esa capita es el primer organelo, es como nuestra piel, está por fuera de nosotros, entonces es la membrana. En el caso de las plantas tenemos una pared rígida por fuera de la membrana y esa pared rígida es lo que conocemos nosotros como pared celular. Pared celular. ¿Listo? Algunas bacterias y algunos
organismos microcelulares, unicelulares, tienen su membrana plasmática, tienen una pared celular muy pequeña, listo para protegerse, y en esa pared tienen unas especies de vellosidades. ¿Listo? Esas vellosidades son los demás que nosotros conocemos como cilios, flagelos, todos esos que veíamos acá, cilios, flagelos, pil, todos esos son sistemas externos a la célula que le permiten a ella moverse en el medio, son como los bracitos que le permiten ir moviendo y tener movilidad, ¿listo? Y la cápsula también es algo, pero está asociada más vale con las bacterias, y es que se forma una especie de pared celular externa, pero con un rigor más delgado, con un grosor más delgado, lo que le permite a la célula tener movilidad. Entonces esa cápsula la protege, es como ponerse una armadura, llamémoslo así. Esa cápsula la protege, pero no le limita ni le da rigidez a la bacteria. Y ahí es donde encuentro yo embebidos todos los fil o todos los cilios que me permiten la movilidad del sistema. ¿Listo? Y por último tenemos organelos intracelulares. ¿Listo? Los organelos intracelulares son aquellos que se encuentran en la parte interior del núcleo, como su nombre lo dice, y se encargan, cada uno se encarga de una función específica en el sistema. ¿Listo? Entonces vamos a ver a grosso modo qué consiste cada uno de ellos. El primero y el más importante es el núcleo. ¿Listo? Porque es el más importante, porque aquí es donde va el material genético. ¿Listo? Y es el que da la orden de todo, es el cerebro de la célula, por así decirlo, el cerebro donde está programado todo el sistema celular. Entonces, después de eso, dentro del núcleo yo voy a contener el ADN. El ADN no es un organelo, aquí vamos a sacar esta salvedad. El ADN no es un organelo, es una molécula. Es una molécula que se encuentra en el núcleo, bueno, una serie de moléculas enlazadas que crean una gran cadena que se encuentra en el núcleo. Y esta cadena es la que me permite a mí transmitir la información genética. Es ella la que se codifica y decodifica para dar el material genético. ¿Listo? Finalmente tenemos el aparato de Golgi, que es otro sistema, un sistema complejo. Vamos a ver la definición concreta de Wikipedia para que ustedes mismos tengan a mano ese concepto. Veamos qué nos dicen de aparato de Golgi. ¿Para qué? De Golgi, miren. Entonces, listo. Nos vamos a tomar que el aparato de Golgi son una serie de membranas apiladas. Debe su nombre a Camilo Golgi, quien fue quien inicialmente descubrió o lo determinó. ¿Listo? Este tipo de sistemas es una membrana, literal, es como una especie de, ya lo vamos a ver acá, miren, es como un camino en membrana. ¿Listo? Tiene diferentes regiones y son membranas que se encuentran dentro del interior de la célula, pero se conocen como endomembranas. ¿Listo? Y ellos lo que hacen es que tienen la función, aquí vamos a ver, tienen la función, entre otros, de fabricar algunas proteínas. ¿Listo? Fabricación de algunas proteínas para el funcionamiento de la célula, y principalmente ayudan a mantener, ellas son las que ven qué parte de la célula está fallando, y ellos empiezan a dar la orden y empiezan a sintetizar ese reemplazo para la célula, ayudan a degradar todo lo que hay en el organismo. ¿Listo? Por eso se denomina como aparato de Golgi, porque es una serie de funciones en equipo. Miren todo lo que sintetiza polisacáridos, y aquí tenemos una estructura. ¿Listo? Miren, este es el retículo endoplasmático liso, lo que tenemos aquí, que está muy cerca al núcleo, y el aparato de Golgi lo tenemos acá, lo tenemos aquí. El aparato de Golgi toma las sustancias que llegan del núcleo, las analiza, las ayuda a degradar y ayuda a tomar de ellas lo que necesita, los nutrientes que necesita, y después los excreta al exterior de la célula. ¿Listo? Eso es principalmente lo que tenemos para el aparato de Golgi. También se dice que contiene en su interior una serie de, esta parte, sáculos o cisternas, es decir, que ayudan a que se filtre y se eliminen a través de ellos ciertos componentes celulares.
Después de tener el aparato de Golgi, vamos a conocer los ribosomas. Los ribosomas son las unidades encargadas de coger ese ADN que está en el núcleo. El ADN está en el núcleo, el ADN sale del núcleo en forma de ARN y ese ARN llega al ribosoma. El ribosoma va a tomar ese material y lo va a convertir en una proteína. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tengo el ADN en el núcleo. ¿Listo? Tengo mi ADN en el núcleo. El ADN no puede salir del núcleo, está ahí atrapado, entonces para salir él se convierte en ARN. ¿Cuál es la gran diferencia? El ARN tiene dos cadenitas y el ARN tiene solo una de ellas. ¿Listo? Así ya puede salir del núcleo. Crean una copia del ADN, sale del núcleo y esa cadenita, ese ADN que está formado por algo que se llaman bases nitrogenadas, diferentes bases, llegan a un sistema que se llama el ribosoma. El ribosoma son como dos vacuolas, ¿listo? Dos bolitas. Una se coloca por encima y la otra se encaja por debajo y en medio va la cadena de ARN. ¿Listo? Entonces ellos empiezan a leer, van pasando por encima de la cadena y van leyendo. Y a medida que van leyendo la información que contiene el ARN, van diciendo, ah, listo, me están diciendo que esta parte de aquí me dice que sintetice una proteína, tal tipo, proteína. Y empiezan a generar la proteína, listo, después, ah, bueno, tengo que hacer otra partecita de la proteína más larga, entonces van haciendo la proteína que se requiera. Y con esa proteína es que cumplen ciertas funciones celulares. Entonces el ribosoma es este que me permite convertir ARN a proteína, es el ribosoma. ¿Listo? Ahora, después del ribosoma tenemos como tal la mitocondria. La mitocondria es un órgano no celular en el cual se hace la respiración celular. Entonces en la mitocondria se lleva a cabo la respiración. Mitocondria, respirar. ¿Listo? La mitocondria es la respiración celular. ¿Qué es respirar? Es tomar CO2, perdón, tomar oxígeno, tomar alimento, producir energía y liberar CO2 más agua. ¿Listo? Ese es el proceso de respiración. El mismo que vimos en un humano es el mismo que hace la mitocondria. Ahorita, el lisosoma es el que permite la degradación. Es decir, él ve que una partecita de la célula está funcionando mal y se apodera de ella y la empieza a degradar. Es decir, es el que se encarga de comerse las partes que están mal en las células, llevarlas hasta la pared celular y sacar los desechos. ¿Listo? Los retículos endoplasmáticos rugoso y liso son un complejo de retículos, miremoslos acá, y se llaman retículos porque tienen muchas unidades. Miremoslo, aquí está, retículo endoplasmático. Veamos si lo ven aquí, tienen muchos organulitos pegados a él, pero ya conoce como un retículo. ¿Listo? Y miren que tiene diferentes punticos, tiene diferentes retículos como diferentes compartimentos ubicados. ¿Listo? Y su principal función es la síntesis de proteínas. Su principal función es la síntesis de proteínas y lípidos. Por tanto, en estos retículos, comúnmente en estos espacios o en todos los huequitos que tiene, él va a tener adheridos muchos lisosomas. ¿Listo? Él tiene adheridos muchos lisosomas, muchos ribosomas a él, al retículo. ¿Qué le permite eso? Por eso llama rugoso. Es como si uno viera una superficie rugosa, pero es porque la superficie están pegados otros organelos. ¿Cuáles? Lisosomas o ribosomas principalmente. ¿Listo? Entonces, es como un lugar donde habitan otros organelos y es un complejo. Por eso se conoce como retículo endoplasmático. Liso, que casi no tiene sustancias adheridas a él, no tiene tantos ribosomas. Y rugoso, miren, aquí está el liso, son como los vellitos que vemos aquí. ¿Sí ven? Como estos, están totalmente lisos y sin partículas. Estos sin lisosomas o ribosomas pegados. Y estos de acá, ya el retículo rugoso es el que tiene pegadas esas particulitas. También pueden ser vacuolas, pequeñas unidades de almacenamiento, pueden ser lisosomas, pueden ser ribosomas.
Pero ahí la idea es que ahí es donde llegan toda la información y todos los nutrientes necesarios para producir proteínas y lípidos, ¿listo? Dentro de la célula. Ahora sí, volviendo a esta etapa, tenemos el peroxisoma. El peroxisoma es una pequeña unidad de almacenamiento donde yo voy a realizar un proceso de peroxidación. Veamos. Y el peroxisoma comúnmente, no todas las células tienen peroxisoma porque no muchas, o bueno, no casi todas generan eso. Y su principal, miremos acá, vamos a ver si encontramos la forma. ¿Dónde está la forma? No nos muestra no nos muestra como tal la forma del peroxisoma, pero el peroxisoma es como un núcleo pequeñito. ¿Qué característica tiene él? Él va a producirme esta, va a actuar y va a obtenerme principalmente peróxido de hidrógeno. ¿Para qué el peróxido de hidrógeno? Tiene un papel muy importante en la oxidación de las moléculas. Yo necesito obtener del alimento, necesito obtener energía y ese proceso lo obtengo a través de un proceso llamado oxidación. El peroxisoma es el que da la sustancia que me ayuda a que ese proceso sea más rápido, es decir, me ayuda a digestar mejor los nutrientes. Por eso, y para eso yo necesito peróxido de hidrógeno como componente H2O2. Entonces él toma el agua, toma oxígeno y los convierte en peróxido de hidrógeno, el cual a futuro yo voy a emplear para degradar alimentos, para degradar nutrientes. ¿Listo? Ese es el peroxisoma. Finalmente tenemos los cloroplastos, que los cloroplastos, vamos a verlos acá. Los cloroplastos sí tienen algo bonito. Los cloroplastos son células, bueno, son orgánulos celulares que se encuentran dentro de la célula y presentan una característica específica. Miren, aquí está. Como vemos en la imagen, son de color verde y son pequeños como platos ubicados unos encima de otro. Dentro son un organelo grande y dentro de ese organelo se encuentran platos ubicados uno encima de otro. El cloroplasto es un organelo presente principalmente en las células vegetales. ¿Por qué? Porque estos platos ubicados dentro del cromosoma son los que permiten llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, gracias a la presencia del cloroplasto es que realizamos fotosíntesis. ¿Listo? Hay una historia que dice que dentro de la evolución, las células vegetales, los cloroplastos y las mitocondrias eran bacterias que se encontraban fuera de la célula. Y la célula normal, cuando decidió sobrevivir, encontró esas bacterias que le podían ayudar y decidió tragárselas. Cuando se las tragó, las incorporó a su organismo y a partir de ahí empezó a reproducirse con mitocondrias en su interior y cloroplastos. Noten que las mitocondrias permiten respirar y los cloroplastos permiten hacer la fotosíntesis. Ambos procesos muy importantes en el momento de la vida. ¿Listo? Entonces el cloroplasto es verde como tal y es el lugar en el cual se realiza la fotosíntesis. Por tanto, está regulado principalmente para las células animales. ¿Listo? Y finalmente tenemos el citoplasma, que no es más que el líquido en el cual está soportado la célula. Veámoslo acá rápidamente. Citoplasma. El citoplasma es el lugar donde está soportada la célula. Comúnmente, les voy a mostrar a ver cuál es el correcto. Comúnmente lo podemos ver más así. ¿Listo? Como el sistema en el cual está todo lo verde que vemos en esta imagen, sería el citoplasma. Todo lo azul que vemos aquí es ese líquido que contiene dispersos a los orgánulos celulares y contiene todo lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, esta parte que vemos así, como el líquido donde está la célula, donde vemos flotando los organelos, eso es el citoplasma. ¿Listo? Y tanto la célula vegetal como la célula animal presentan citoplasma. Y finalmente tenemos algo llamado vacuolas. ¿Para qué me sirven las vacuolas? Son los lugares de almacenamiento. Son las bodegas de la célula. Entonces, ¿para qué? ¿Dónde los podemos ver? Por ejemplo, aquí, estos verdecitos que tenemos aquí, ubicados en esta parte, y por acá es lo que yo voy a conocer como una vacuola.
y tenemos diferentes vacuolas de acuerdo al organismo en el cual los tengamos. Por ejemplo, las células vegetales tienen algo llamado la gran vacuola central. La gran vacuola central es, como vimos al principio aquí en el sistema, vimos al principio, la gran vacuola central se encuentra ubicada cerca al núcleo y ocupa gran espacio de la célula vegetal. ¿Para qué sirve esa gran vacuola central? Para almacenar durante mucho más tiempo nutrientes, sirve para almacenar. ¿Listo? Mientras que los animales que sí pueden conseguir sus nutrientes más rápido por la capacidad del movimiento, tienen vacuolas más pequeñas, porque esas vacuolas le permiten almacenar lo que es necesario para consumir en el día, porque sabe que al otro día le va a llegar más nutrientes, mientras que la planta no sabe cuándo va a necesitar los nutrientes o cómo va a requerirlos, por tanto ellos los almacenan en una gran vacuola. Esa gran vacuola es lo que conocemos como gran vacuola central. ¿Listo? Y es característica de las células vegetales, aunque hay algunos animales que también lo pueden presentar, ¿listo? Lo pueden obtener en su interior, ¿listo? Con eso ya hemos visto a grosso modo qué es la célula, los principales componentes del postulado celular y algunos de los organelos de la célula, ¿listo? La semana siguiente, perdón, la clase siguiente vamos a tratar las funciones básicas de los componentes celulares. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de esos organelos que estamos viendo? ¿Listo? Entonces, aquí vamos a analizar uno por uno cada uno de ellos. Por ahora lo que nos queda es recordar realizar la actividad del día de hoy para la noche de preguntas, para este recurso que es estructura celular, que ya está en la plataforma, ya está aquí en su página, ya lo pueden ver. Listo, entonces recuerden que el chat queda grabado para que ustedes ya tengan aquí su asistencia. Entonces Sebastián Camilo ya lo adicionó y Juan, perfecto. Entonces antes de que nos corten, espero se encuentren muy bien y nos veríamos mañana para funciones básicas de los organelos celulares. ¿Listo?